Ahí va. Ay, ¿muy fuerte lo pongo en el bajo? Bueno, cualquier cosa, si estoy hablando fuerte, levanten la mano y yo ya entiendo que no es participar, sino que estoy molestando. Muy bien. Buenos días, ¿se escucha bien? Buenos días, sí, sí, se escucha. Sí, sí, se escucha bien. Escucha, se escucha. Se escucha excelente. Se escucha. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy, hablando, para abrir, de lo que es la administración dentro de la propiedad horizontal. Si bien vamos a hablar propiamente de lo que es la administración, el cobro de expensas, el certificado de deudas por expensas, vamos a repasar un poquitito qué es la persona consorcio, así vamos entrando, ¿sí?, a esta particularidad de lo que es el órgano ejecutivo. A ver, primero, estamos hablando de órganos. Esto nos lleva a pensar o recordar que el consorcio es una persona jurídica, ¿sí? Y esto es importante porque difiere entonces la responsabilidad que recae sobre el consorcio a diferencia de la responsabilidad que puede recaer sobre cada uno de los titulares de esas unidades funcionales de la propiedad horizontal. Y si pensamos en las personas jurídicas, ¿cuándo es que nacen a la registración de ese reglamento? ¿Sí? Porque entonces va a variar la responsabilidad. No es lo mismo que sea del consorcio a que sea de cada uno de los titulares. Muy bien. Persona jurídica. ¿Cómo se van a tomar las decisiones? Bueno, lo veíamos en la clase anterior. A través siempre del órgano deliberativo que es la asamblea. La asamblea constituida por cada uno de esos titulares de las unidades funcionales que recuerden la particularidad del voto unificado por unidad funcional. Si hay 10 titulares porque han adquirido por fallecimiento y luego partición, y son todos los herederos de un matrimonio y terminan siendo 10 personas porque han fallecido los hijos y entonces en representación de sus padres heredan también los nietos y nietas, en ese sentido puede haber 10 personas que para tomar la decisión no van a valer como 10, sino que van a tener que unificar el voto para llevarlo a la asamblea. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos la asamblea y este órgano ejecutivo de la persona del administrador, que lo vamos a encontrar en 3 artículos regulados, en el 2065, 2066 y 2067. De acuerdo al artículo 2065, el administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Esto es importante porque entonces lo vamos a tener que relacionar con el artículo 1132, los efectos del mandato. Bien, puede ser administrador una persona propietaria de la unidad funcional o un tercero, ya sea persona humana o persona jurídica. En el momento de redactar el reglamento de propiedad horizontal, ya se debe designar al primer administrador, el que debe ser ratificado en su función de acuerdo a, si se da la primera situación que expone el código sería, luego de pasados los 2 años, sí o sí se tiene que dar en el lapso de 90 días la primera asamblea.
Y ahí designarse al administrador o ratificar al anterior. Ahora bien, si la mitad de las unidades funcionales ya fueron transferidas, no por boleto, sino con título suficiente, entonces ese será también otra causal para nombrar o ratificar al anterior administrador. Dentro de lo que es la normativa de la propiedad horizontal, no vamos a encontrar cuánto tiempo dura la función del administrador. Les puedo decir que en lo que es Ciudad de Buenos Aires existe una reglamentación donde imponen que el ejercicio sea anual, de un solo año. ¿Por qué el código no nos trae una fecha particular, un tiempo particular? Porque realmente la administración de cada uno de los consorcios va a ser tan particular como cada propiedad horizontal. No es lo mismo una propiedad horizontal que está compuesta por 3 unidades funcionales que muy bien puede ser administrada por una sola persona, inclusive ad honorem, de manera gratuita durante 10 años, porque son pocas las cuestiones que tiene que realizar, a diferencia de lo que va a ser un administrador de un edificio de 10 unidades funcionales o más, ¿sí? Donde ya se sugiere que pensemos siempre en una presunción onerosa de esa función, sobre todo por la responsabilidad, porque tiene que responder para todos los organismos administrativos como también judiciales, como mandante, ¿sí?, del consorcio, de todos los propietarios de las unidades funcionales. Bien, entonces, de acuerdo al 2066, nos cuenta esta designación. La designación no tenemos problema, vamos a leerla. La remoción es más compleja. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Fíjense que acá el término otorgado el reglamento hay que prestarle atención porque no es lo mismo que se otorgue el reglamento el día 1 de abril a que se registre el reglamento. Si bien, de acuerdo a las normas notariales, existe una obligatoriedad de registrar, de acuerdo a la distancia, podrá ser de 60 días a 75 días, pero existe esa obligatoriedad, no podemos desconocer que a veces existen, los registros de los escribanos públicos recaen en personas humanas, y las personas humanas a veces tenemos problemas, ¿sí? El problema puede ser tanto de una situación particular, como que fallezca un hijo, un esposo, o propias, tener un estrés impresionante y que entonces no esté trabajando de manera correcta. ¿Por qué lo digo? Porque nos encontramos como caso de excepción, pero no debemos conocer la excepción, la circunstancia donde se registra después de 10 años y lo viene a hacer un depositario, es decir, esa persona tuvo un problema, fue corrida de la función y otro escribano o escribana toma esa labor y empieza a registrar de manera correcta las escrituras pendientes. Entonces, a los fines de la responsabilidad, fíjense que no es lo mismo, porque una cosa es el administrador, que lo vamos a contar desde los 2 años posteriores al otorgamiento de la escritura pública, a diferencia de la responsabilidad consorcial, que se tendrá en cuenta desde la registración, es decir, han pasado esos 10 años, por ejemplo, y ahí la responsabilidad no es de cada uno, al revés, no es del consorcio, sino de cada uno de los titulares de las unidades funcionales, ¿sí? Entonces, la palabra otorgar tiene que ver con otorgar la escritura pública. Los titulares de las unidades funcionales otorgan la escritura y el escribano autoriza la misma, ¿sí? Entonces, lo otorgan esos titulares de las unidades funcionales. Eso se da el día que se firma la escritura pública.
autorizado por el escribano. Y la registración, tengan en cuenta que es otra fecha. Y ahí sí depende de la labor del escribano o escribana, bueno, más el conflicto particular que se pueda dar dentro del registro de la propiedad inmueble. En este momento estamos viendo lo que es la propiedad horizontal. Pero cuando veamos la clase siguiente, los conjuntos inmobiliarios, que de acuerdo al artículo 2075, revisten también el régimen jurídico de la propiedad horizontal y por tanto se denominan propiedad horizontal especial. Por ejemplo, en épocas de pandemia, cuando la IGJ, Inspección General de Justicia, dictó una resolución que obligaba a los conjuntos inmobiliarios a adecuarse a la normativa de este Código Civil y Comercial, esos reglamentos quedaron sin registración, ahora sí, por una oposición de la administración pública, por un servicio registral que decía, bueno, primero hay que cumplir con la ley, principio de legalidad, y esto no lo está cumpliendo. Fíjese que ahí se retraía el comienzo de la responsabilidad a favor del consorcio, para ir teniendo en cuenta. Bien, ¿cómo se remueve? ¿Cómo se remueve al administrador? Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. ¿Esto por qué? ¿Por qué incluye el reglamento? Porque fue nombrada la primera persona. Entonces, ¿de qué manera este administrador sucesivo de aquel primero que fue nombrado en el reglamento va a demostrar que él es el administrador actual? Como se realiza en asamblea, la elección, recuerden que en la asamblea teníamos distintos libros. Entonces, el libro de actas va a ser el que le dé la potestad para funcionar tanto en sede judicial como administrativa, ¿sí? De esa manera va a poder acreditar su legitimación como administrador. Bien. Puede ser removido sin expresión de causa. Entonces, puede ser removido con o sin una causa particular. ¿Se acuerdan hace unos años? Yo no me acuerdo el apellido, Mancheri me parece que era, el administrador femicida dentro de un PH pequeño. Bueno, fíjense lo complejo de que la remoción... Ángeles Rausa. Creo que hoy no hay duda que fue femicidio. Femicidio, sí. Entonces, fíjense lo complejo de necesitar una asamblea para poder remover al administrador. Porque la asamblea que vimos las clases pasadas, que son complejas, es difícil llevar a obtener el quórum, que la mitad más uno de todos los titulares estén presentes, porque existe un desinterés y una falta de compromiso muy importante. Imagino que ante estas situaciones de pronto tengan mayor interés, ¿verdad? Sobre todo si viven en ese PH. Pero bueno, esto retrasa un poco la situación. ¿Qué sucede si el administrador, que es quien debe llamar a las asambleas, no está trabajando bien y no se pueden juntar para sesionar y deliberar en asamblea? Se puede ir al juez y también de existir al Consejo de Propietarios insistirle que inste, ¿sí?, esa reunión. Y recuerden que también se podían autoconvocar. Ir probando de distintas maneras para que esa vida de la consorcial y en común, en conjunto, se pueda llevar adelante de manera pacífica y organizada, sobre todas las cosas. Bien. De acuerdo al 2067, vamos a tener los distintos deberes, pero también los derechos que tiene el administrador. El administrador que hoy por hoy es recomendable que se vaya capacitando, ¿no? Porque las tareas de administradores
aquello que hace 50 años atrás podía llevar a cabo, no sé, la persona. Recuerdo cuando yo era chica, vivía en una propiedad horizontal, que la que llevaba a cabo la administración era una señora jubilada, y ese era el carácter, de que tenía tiempo. Era la señora jubilada que administraba a más de 28 unidades funcionales. Hoy se requiere y se recomienda que estas administraciones sean llevadas ya no por la jubilada que tiene más tiempo, sino profesionalizar la situación de la administración. Y estás estudiando. Y estás estudiando. Sí, sí. Los requisitos para hacer. ¿Querés poner eso? Bueno, no, yo soy por ejemplo, de lo que es inicial, propietario de programa al administrador bajo la causa de que él quería realizar una asamblea social, pero hacía más de 6 años que no había pedido cuenta. Entonces, eso es malísimo porque va a suspender esa asamblea y de manera cautelar tipo la intervención del consorcio. Los han sorteado, los públicos, y bueno, sí interviene el consorcio. Entonces, yendo a lo que el profesor comentó, hablaba sobre la capacitación. O el requisito como ser administrador está dentro del marco de las provinciales, y el requisito es básicamente que se realice una de capacitación dentro del marco de lo que exige la ley, en organismos autorizados, la facultad de ciencia económica, Consejo Profesional de Ciencia Económica, hay una serie de instituciones de protección de la ley, y la inscripción se otorga en un año para renovarlo, tiene muchas exigencias, pero precisamente como consecuencia de que, digamos, hoy no cualquier persona puede acceder a la verdad de que y eso implica determinadas legales y precisamente el administrador, lo que he puesto todos los años. Esto implica subir información electrónica provincial y una serie de requisitos que marcan la ley. Por ejemplo, cosas que si tienen hoy todos los pagos deben ser de forma electrónica. Está obligado a tener 7. Y otro es implementar los 3 libros, ¿no? El libro de actas, el libro de propietarios, el libro de son los 3 libros. Acá, Muy bien. Bueno, es importante recordar, para que no se lleven la desilusión, de que muchas veces esto no se cumple, ¿sí? Y no hablamos de hace 10 años, no se cumple hoy. Por lo que está diciendo el compañero, que esto de que se necesite la profesionalización de la persona que vaya a ejercer la administración, bueno, si el PH tiene 5 unidades funcionales y no tiene la posibilidad de pagar un sueldo, nos quedamos sin administrador profesionalizado, ¿se entiende? Y esto sucede. Claramente, cuando la requiera sí o sí por la cantidad de unidades funcionales,
se espera que se lleve a cabo este tipo de administración profesionalizada. Pero también deben saber que edificios que tienen más de 15 años de construcción aún no tienen el reglamento de propiedad horizontal. Si no tienen reglamento, no tienen consorcio, no tienen un buen administrador. ¿Sí? Importante conocer también la situación de hecho, porque lamentablemente vamos a tener que siempre estar interviniendo, si tenemos suerte, en una situación totalmente regular. Y si no, justamente los conflictos se conllevan cuando es irregular y esto no se ha dado. Bueno, en propiedad horizontal es donde más conflictos vamos a encontrar, justamente por esto de la convivencia y las diferencias en patrimonios, en intereses de cada uno de esos titulares de las unidades funcionales. Volviendo a los derechos y obligaciones. Nos dice el artículo 2067. El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley. La ley, este título, ¿no? El título 5 del libro 4 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero además, lo que se imponga en el reglamento. Y además de lo que se imponga en el reglamento, justamente lo que se decida y delibere siempre en las asambleas. En especial debe convocar a la asamblea y redactar el orden del día. Recuerden que el orden del día tiene que estar redactado de manera sencilla y clara, y es el administrador quien va a convocar. Entonces, ¿de qué manera convoca? Bueno, es importante que se pueda hacer por un medio donde quede la firma del confronte realizado entre la persona, como para decir, está recibido, ¿sí? Esto lo dice Elena Hinton, que perfectamente se puede dar a través de este conocimiento que queda la prueba a través de la suscripción del titular. Y después tenemos otros medios informales, ¿no? El cartelito que se puede poner en el ascensor, dentro del edificio en alguno de los pasillos, ¿sí? Pero esos no van a ser medios fehacientes. Entonces, en caso de tener algún problema de quórum, bueno, podemos ir contra el administrador por no llevar una buena citación. Bien, debe ejecutar las decisiones de la asamblea. Esta es la gran labor del administrador, ¿sí? Ejecutar todas las decisiones que se hayan deliberado. Atender a la conservación de las cosas y partes comunes, y a la seguridad de la estructura del edificio, y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales. Fíjense que la propiedad horizontal siempre va a estar regulada tanto a nivel nacional como derecho real dentro del Código Civil y Comercial, pero después vamos a tener que ir siempre a las ciudades, ¿no? A cada una de las ciudades y la distinta normativa que se tenga a nivel local administrativo. En la provincia de Buenos Aires, yo comenté que hay una ley provincial después a nivel municipal existen ordenanzas municipales específicas para cada el partido de las ordenanzas municipales respecto de lo que puedan tener en materia de control de seguridad del individuo. Distan mucho, y entonces cada organismo, las ordenanzas fiscales, obviamente las ordenanzas se crean para tener un todo. Entonces, obligan a los socios a llevar adelante determinadas informaciones, declaraciones juradas. Eso hace que determinadas tasas en un municipio difieran de otras, precisamente por eso. Hay consorcios que pagan por conceptos que en otro municipio no lo hacen. ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo, hay la tasa que tiene que ver con la costa, no todo el administrador
esas que se junta mucha ley de inicio de mantener con respecto a las áreas de seguridad, bombas, todas tienen bombas en sistemas de agua, mantener donde se paga una tasa que en otros Otras PH de otro local. se cobra otro tipo de tasa. Bien, fíjense la gracias. Fíjense cómo esto nos demuestra, ¿no?, la diferencia que existirá en cada una de las propiedades horizontales de acuerdo a dónde estén situadas, ¿sí? Acá la relación estaba con la arena, ¿no? Y con la importancia de conservar el edificio y su seguridad, como también la limpieza. Si pensamos en el sur, de pronto podremos hablar de la nieve. Bueno, cada uno tendrá sus particularidades. Bien, bien. Bueno, debe practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Vamos a hablar un poquito de lo que son estas erogaciones que deben ser realizadas por todos los propietarios de las unidades funcionales. Bien. Estamos en el artículo 2048, gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio. Fíjense que la expensa común puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria va a ser aquella que se requiera con la periodicidad mensual normalmente. La extraordinaria va a ser aquella que así lo determine la asamblea, por gastos que no son los habituales. Las erogaciones que son mayores y que inclusive necesitan un voto especial, porque no va a ser lo mismo decidir el incremento en un pago a el diario del cotidiano. Un problema estructural, extraordinario también puede ser decidir constituir un derecho de servidumbre en toda un lateral del edificio a los fines de tener publicidad y cobrarla, y con eso poder pagar el sueldo del administrador, por ejemplo, ¿sí? Esas cuestiones que superan lo que normalmente se va a dialogar para la conservación propia del edificio. Fíjense bien la terminología. Son expensas comunes, pero expensa común le falta la segunda parte, ordinarias o extraordinarias, ¿sí? Entonces, las que sean ordinarias son las utilizadas para la administración y reparación, para el cotidiano. Se rompió la lamparita, se compra una lamparita nueva, se compran los productos de limpieza, se atienden a las cargas sociales de los empleados que hay en esa propiedad horizontal. Profe, Bien. acá tengo como detallado, ¿viste? Todo. Un minutito que acá tenemos un compañero, te estoy escuchando, sí. Un compañero está mostrando su resumen. Querías contar, sí. A ver si te puedo poner fuerte. ¿Se escucha bien? A ver, habla de nuevo. Las expensas ordinarias, total expensas ordinarias, total de la empresa extraordinaria que de 2020 igual. Acá también me ponía, ¿viste? Todo lo pagado, ¿viste? También. Se te escucha perfecto, así que comentalo, porque de pronto no lo pueden ver, pero sí se escucha muy bien. Acá está, por ejemplo, la ordinaria, dice unidad administrador, fotocopia, servidor de ascensor, seguro integral de consorcio, servicio de alarma, servicio adicional de limpieza. Bueno, acá pone EDELAP, artículo de ferretería, pone comisión de transferencias bancarias, artículo de electricidad, son ordinarias.
Y después tiene mantenimiento y reparaciones también, total expensas extraordinarias. Esto de marzo de 2020. Muchas gracias. Fíjense, esto no lo habíamos dicho, que siempre van a estar por separado. Por un lado se van a deducir las expensas ordinarias, por otro lado las extraordinarias. Van nombradas de manera separada para los fines de que las personas puedan también controlar qué es lo que se paga y qué no. Bien, igualmente son expensas comunes. Ahora, ordinarias las requeridas para las instalaciones. Ah, esto es muy importante. Miren, previo al 2015, y podríamos decir que existe ahora un olorcito similar, existía una individualidad muy grande. Entonces, cuando se exigía cumplir con las condiciones de adaptabilidad para la entrada del edificio, decían, no, yo no tengo ningún problema, yo no pago. El código, de manera coherente y adaptado al paradigma social, colectivo, incluye en las expensas comunes ordinarias las requeridas para las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, ya sean fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Esto ha sido un avance impresionante, que se pueda repartir entre todos ese gasto y que nadie se pueda oponer porque es ley. Bien, y acá llegamos también a el certificado de deuda. El certificado de deuda. A ver si habíamos llegado con la parte del administrador. El administrador es quien debe presentar el certificado de deuda a los fines de que sea pedido por la asamblea, ¿sí? ¿Quién lo solicita? Esto es importante, no lo puede solicitar el que está vendiendo, porque el administrador es un representante del consorcio, no de la persona en particular. Entonces, para pedir el certificado debe hacerse mediante asamblea. A ver, el certificado de deuda es pedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si este existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Entonces, es importante el carácter de título ejecutivo que tiene este certificado a los medios de hacer más rápido el juicio y cobro final. Para esto les voy a leer. Traje este tratado, al ser nuevito, tiene casos prácticos, jurisprudencia actual, de lo que sucede en determinados casos con el cobro de las expensas a través del certificado de deuda, ¿no? Es pedido el certificado de deuda, se lleva a juicio. Al ser título ejecutivo debe realizarse por el procedimiento más expedito, el más corto que exista, de acuerdo a cada legislación de cada provincia. Lo que en la provincia de Buenos Aires será un juicio sumarísimo, donde no se discute la causa, sino simplemente que hay que llevar a cabo la sentencia de lo que diga este título ejecutivo. Entonces, si dice que se deben 10.000, vamos a poner números que quizás no representen la propiedad horizontal de cada uno. De pronto ustedes vienen una más grande, una más chica, son números en general. Pensemos en el gasto de $10.000. Y pensemos también en el carácter de las expensas, porque esto no lo hemos hablado. Existen las obligaciones, en la parte de la posesión. Vamos a la parte de la posesión. La transmisión de las obligaciones inherentes a la posesión. 1937. Transmisión de obligaciones al sucesor. Recuerden, y esto es muy importante, los va a distinguir y evitar que cometan burradas. No es lo mismo la sucesión universal, que es la que sucede cuando fallece una persona y los herederos continúan a esa persona, y que se llama universal, porque lo que se suceden son derechos y cosas,
a la sucesión particular. En la sucesión particular nadie muere, por favor, estudiantes de la UNLP, acá nadie cometa ese tremendo error. La sucesión particular, nadie muere, es la entrega de una cosa a otra persona. Exacto. Uno. De ahí viene particular, pero no hay causante, nadie fallece. Intervivos. Entre vivos. Muy bien, entre vivos. Fíjense que entonces en una estamos en la sucesión cuando sí fallece alguien, en la otra en la sucesión de una cosa particular entre vivos. Entonces, cuando es entre vivos y se transmite la posesión de un inmueble, y acá retomamos con la posesión. Vieron que cuando leímos el artículo 1909 decía que se comporta como titular de un derecho real, lo sea o no. Si es titular de un derecho real, la posesión pasa a ser el contenido del derecho real. ¿Sí? ¿Se acuerdan al principio que vimos la clasificación de las distintas clasificaciones de los derechos reales? Y veíamos aquellos que se ejercen por la posesión y los que no se ejercen por la posesión. ¿Recuerdan? No se ejercen por la posesión la hipoteca, las servidumbres, que reemplazan modo con el primer uso, si es positiva, e incluimos al derecho real de superficie cuando estamos hablando de la modalidad bajo un derecho y no como cosa. Esto es un derecho hermosísimo que lo va a venir a explicar la profesora Martela Tranchini en 2 clases. Bueno, ya me adelanto. La clase siguiente la hacemos aquí presencial. Vamos a ver conjuntos inmobiliarios. Y la próxima va a ser virtual con la profesora titular que va a explicar este tema de la superficie. Es un derecho real requete interesante donde mezcla la posibilidad de poder negociar tanto con la cosa ya construida o la cosa a construir. Entonces, cuando es a construir, vamos a estar hablando de un derecho y ese derecho no tiene posesión, ¿sí? Entonces, es uno de los ejemplos que aún no está en los manuales, de pronto por las novedades de derecho real, pero que ustedes sí deben saberla, que no se ejerce por la posesión. ¿Bien? Entonces, transmisión de obligaciones al sucesor. El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa. Esta es la regla. Entonces, lo sucede en las obligaciones. Pero el sucesor particular responde solo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, excepto estipulación o disposición legal en contrario. A ver, este artículo se resume en 2 renglones. El sucesor particular sucede a su antecesor en las obligaciones inherentes. Y el antecesor queda liberado. Es decir, en el momento en que una persona transmite a otra un derecho real o transmite a través de un boleto de compra-venta, las obligaciones inherentes a esa posesión van a seguir a ese poseedor. ¿Sí? Y queda liberado. Ahora, esta es la regla, que cuando llegamos a las expensas, por el valor que tiene la contribución y las erogaciones que hace cada uno de los titulares funcionales a los fines de que esa propiedad horizontal tenga una comunidad pacífica y organizada, una forma de vida pacífica y organizada, bueno, necesita el dinero para lograr esa administración. Entonces, la ley, de manera explícita, y ahora nos vamos de nuevo a propiedad horizontal, dice que en las expensas no quedará liberado, vieron que acá decía, el antecesor queda liberado, es el efecto común. Excepción, en las expensas donde no quedará liberado aquel titular registral que haya tenido deudas durante el ejercicio de su posesión o durante el ejercicio de su derecho real con contenido posesorio
si tuviera título suficiente. ¿Qué tenemos que saber de esto? Particularidades, por ejemplo, a compra en el año 2000. Vamos a traerlo un poquito más acá que estamos bastante bien. A compra en el año 2014. Durante el término de 2014 a 2020 paga correctamente. Durante la pandemia en el 2020 deja de pagar durante 2 años. Deja o empieza a pagar de manera no corriente, sino un mes sí, el otro no, intenta llegar y paga un poquito de otra que debía. Entonces, durante 2 años tiene el inconveniente en el pago regular. Decide mudarse a un lugar más pequeño, donde sea un poco más económico, entonces adquiere B en el año 2022. Vive solamente 1 año, no le gustó cómo era la convivencia en esa propiedad horizontal, 2023 adquiere C. B pagó de manera regular todos los meses que estuvo viviendo en el edificio. Fíjense que por más que el deudor que originó la deuda sea desde el 2000, haya tenido propiedades desde el 2014, haya enajenado en el 2022, de todas maneras, en el momento en que se lleve a cabo la ejecución de ese título ejecutivo, a través del certificado de deudas expedido por el administrador, van a quedar 2 personas como responsables, como legitimados pasivos. ¿Quiénes serán? Primero, quien tiene la posesión de esa unidad funcional, el que es hoy titular. Y además, el que generó esa deuda, que no queda liberado, es la excepción legal. No queda liberada la persona, por más de que haya transmisiones en el medio de esa misma unidad funcional, no queda liberada hasta tanto se realice el pago. Y acá vamos a encontrar una diferencia. Mientras que el adquirente del año 2023 deberá pagar como límite el valor de su unidad funcional, para aquel que fue el primer deudor y el que generó la deuda, con todo el patrimonio va a responder para poder solventar ese pago de manera forzosa, ¿no? Porque ya se hará por medio judicial. ¿Se entiende? Entonces, no va a quedar liberado quien haya sido el que generó la deuda, va a poder ser llamado en juicio como legitimado pasivo. Es la parte interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está buscando a través de esta forma de legislar las expensas? Que se cobre sí o sí. Profe, A lo que estás pensando. Hoy cuando vas a hacer de una propiedad o una unidad funcional, el escribano, el colegio escribano, te exige el certificado de libre deuda de esa expensa. Con lo cual, si tiene deuda, hay que resolverlo, porque no, evidentemente no se va a poder hacer la transferencia de eso. Obligatorio. Es más, el colegio escribano se incorporó un área específica desde la rúbrica de los libros de propietarios y libros de actas, está separado. Por eso es mucho más exigente. El chico largo para las empresas. El escribano, el notario, notaria, está obligado por el Estado a percibir todas las deudas que existan. Entonces, sucede que cuando se trabaja bien, se vende libre de cualquier gravamen. Pero esta no es la regla, y deben conocer que por más de que siempre se intenta llegar a ese cobro, porque es lo importante, ¿no? Poder cobrar la totalidad de la deuda y que no se puedan transmitir
las unidades funcionales, nada con deuda, porque no se intenta lo mismo para un automotor como para una unidad funcional. Es tan importante que el escribano va a tener responsabilidad si no retiene esa suma de dinero. Ahora bien, 551. ahora bien, en el caso de que se haga una minuta insistida, que es una técnica notarial a los fines de cumplir con el requerimiento que las partes solicitan, y las partes acepten pagar a posteriori esa deuda, se puede llegar a tener este caso de adquirir con deuda. La idea es que ningún inmueble sea transmitido con deuda, pero debe reconocerse que las leyes que constriñen a ese cumplimiento a veces tienen otras leyes que los eximen, por ejemplo, eximiéndolo de la responsabilidad por minuta insistida. No lo vamos a ver tanto aquí en la provincia de Buenos Aires, pero esta exigencia en la recaudación no es tan firme a nivel nacional. Entonces, sí se puede dar en otras provincias, ¿sí? Así que a estar atentos, atentas. Sí, claro. Lo de la minuta insistida o la recaudación que le exige el Estado a los escribanos no es a todos por partes iguales, porque los impuestos provinciales van a depender de cada una de las provincias. Entonces, de pronto, impuestos provinciales no tendrán que retenerse y podrá ese notario vender con deuda. Va a depender de la reglamentación local. Todos los colegios de escribanos son locales, igual que los registros de la propiedad. Entonces puede ser que en una provincia tengamos una legislación y no en otra. Hoy que hablábamos de los boletos de compra-venta, que a mí me importa que ustedes tengan conocimiento de que son los poseedores que también tienen obligaciones con esas unidades funcionales, acá en la provincia de Buenos Aires, más allá de que se compra y vende por boleto de compra-venta, no tienen vocación registral, no se registran. Ahora, nos vamos a Catamarca, nos vamos a Corrientes, no existe dudas de que sí se va a registrar el boleto de compra-venta, porque existen más boletos que escrituras públicas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con la organicidad propia de las provincias y lo que no ha sido derivado al Estado Nacional por el poder de policía, bueno, tendrá una normativa particular en cada una de las provincias. Bueno, y para esto les quería leer este fallo donde al adquirente en subasta, de todas maneras, le hacían quedarse con ese remanente de deuda porque no había alcanzado con la subasta de esa unidad funcional. Denme un minutito que lo busco. Son excepciones, pero estas excepciones hacen a tener un mejor conocimiento del derecho. Bien. El fallo se llamó Servicios, es un plenario. Servicios Eficientes Sociedad Anónima contra Yabra Roberto. Es una ejecución hipotecaria del 99, donde dice: no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlos. Esta es la regla, vuelvo a leerlo, esta es la regla. No corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión. Esta es la regla, 1937. Cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventar. No cabe una solución análoga
respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen de propiedad horizontal. Fíjense que el hecho de estar en propiedad horizontal lo exime de la regla general del 1937. Aquí sí, inclusive a través de una compra forzosa, esa persona va a estar obligada de una deuda que no es propia. Entonces sí se continuará esa deuda. ¿Por qué? De nuevo, porque lo que se quiere es el buen funcionamiento de esa propiedad horizontal. Que compraba y después yo entiendo el tema del efecto expresamiento. Estoy pensando en las prescripciones. Eso tiene 2 años. Sin dudas. Imaginemos que la prescripción se comenzó con una carta de documento, pero no se continuó el juicio. Ahí se interrumpe y entonces podemos ir contando. Sí, tenés razón que tenemos las prescripciones. Tenemos las prescripciones a los 2 años, pero... Acá el compañero lo que está diciendo es qué sucede con el tema de la prescripción liberatoria, porque, a ver, hablemos de la prescripción, como el efecto del transcurso del tiempo. Por supuesto que tiene que haber un límite en esa ejecutabilidad, entonces se dispone que sea de 2 años. Ahora, la prescripción, ya sea adquisitiva o liberatoria, tiene otros 2 institutos, ¿no? La suspensión y la interrupción. Entonces, si esa persona se le informa por carta documento que debe cumplir con el pago, pero después no se inicia el ejecutivo, ahí se interrumpió. Y esto puede darse 1, 2, 3, y un montón de veces si la administración no es buena. Si el administrador hoy trabaja, después está desinteresado, desaparece y después se nombra otra empresa. Recuerden que lo que nosotros tenemos que ver acá en la universidad son estos casos que nos hacen a nosotros posicionarnos en defensa de cada uno de esos clientes. Sí. Dale, dale. El propietario tiene esa deuda, por el caso de la AMA, el propietario no pagaba, fallece. Y todo eso pasa al acervo sucesor, una persona entonces, ahora la deuda es la sucesión. Sí. ¿No? Y ahí viene saber cuál sin dudas, es continuador. Así que sí. Por eso la importancia, e insisto, con la profesionalización de los administradores, porque qué importante es los PH grandes, que se pueda pagarle a un administrador, que esta persona sea eficaz, porque errar en las prescripciones es un daño para el mismo consorcio. Sí, claro. Bueno, para eso va a necesitar que paguen. Le excede, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir leyendo. Esperen, ¿no leímos el artículo de las expensas? Sí. A ver, el nombre del fallo es... Servicios eficientes, sociedad anónima. Fíjense el nombre del administrador en este caso, servicios eficientes. Contra Yabra con Y B larga, Yabra Roberto. Es un plenario del año 99 y de la Cámara Nacional Civil en pleno. 18 del 2 del 99. Muy bien, muy bien. Profe, Bueno, buen día. A ver, Disculpa, ¿que ese fallo se trata sobre una litis de consorcio? el fallo se trata
de lo que sucede cuando no alcanza con la subasta a cumplirse con la deuda. Si la deuda era de 5 y alcanzó para 4, y lo que está diciendo este fallo es que ese 1 lo va a tener y va a subsistir en el adquirente en subasta, que va a quedar también combinado a ese pago y a esa obligatoriedad, ¿sí? Que inclusive, en caso de que no pueda pagar el que generó la deuda, va a estar implicado el adquirente en subasta, por ese 1 que resta pagar, ¿sí? Sí, igual se hace intereses punitorios también, sí, para la persona que no paga, propietario. También, sí, lo que pasa es que cuanto más armemos la bolsa más grande, a los fines coercitivos de cobrar, si la persona no tiene un peso, eso va a seguir. Imagínate, bueno, no es la clase ideal para hablarlo, ¿no? Pero para esquivar a estas deudas hay un montón de formas. Si la persona es adquirente por boleto, ¿de qué manera le cobrar? Otra casa, ¿cómo lo encontrás? Entonces, empiezan a darse en los hechos imposibilidades hasta de notificarlo. Pero la inhibición de bienes no te hace tener el dinero, ni hoy, ni mañana, ni en 10 años. Puede estar inhibido para siempre. Contador, lo invito a empezar a ejercer, a ver si puede cobrar. Es imposible. Se pierde, lamentablemente se pierde. Vivo, un insolvente vivo, ¿no? No real. Totalmente. Acá el compañero dice de la importancia del valor que tenga esa deuda. Sí. Que la evaluamos todos en la profesión inclusive, ¿no? Cuando nosotros tenemos una persona que nos está solicitando que intervengamos por una notebook porque le fue robada, le decimos, no te conviene porque mis honorarios van a ser más caros que tu propia notebook, nueva, ¿sí? Entonces esto siempre está en el ejercicio de la profesión, el merituar si hay que iniciar algún tipo de acción o qué tipo de acción se debe merituar. Antes de venir acá hablaba con la kiosquera que no puede ver a los hijos. No puede ver a los hijos porque no paga ella la cuota alimentaria. ¿Y desde cuándo no pagar la cuota alimentaria le prohíbe a algún progenitor no ver a los hijos? Dice, bueno, pero mis hijos están en misiones y yo no tengo tanto dinero para mandarles. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Se la deja a la pobre kiosquera sin ver a los hijos o se interviene a través de una mediación? ¿Ahí se puede cobrar? No, por supuesto que en ese caso no se cobra, pero con un simple llamado de una terceridad que acerque a las partes, a veces las situaciones se pueden arreglar. Es importante que siempre tengamos esto en cuenta, previa a la mediación. Cuando estamos próximos al juicio no queremos mediación, nos parece que no sirve, pero inclusive a las expensas, esta previa mediación nos puede servir en llegar a acotar los tiempos e inclusive bajar los montos, acordar montos, formas de pago accesibles. Un poco lo que, confirmar un poco lo que es he tenido un caso de que ocurrió 3 meses consecutivos el impago y el convenio de copropietarios te dice que al tercer mes de impago el convenio habilita a iniciar la vía ejecutiva. Iniciar la vía ejecutiva implica llevar adelante todo lo que ustedes para ejecutar un título de estas características y en principio termina, si se quiere, ejecutándose sin base en la unidad funcional. Eso por 2 pesos. Por 2 pesos. Por 2 pesos. Por 2 pesos no vas a pagar expensa. Entonces, yo tuve un caso y llegué a la instancia de no recurrir a esa situación y pude contactarme con el dueño, que no estaba,
que alquilaba, y el responsable es el dueño de la unidad funcional, y claro, me contó que la persona que le alquilaba tenía problemas para pagarle y a él su alquiler, y él también tenía un problema financiero. Entonces, traté de entender la situación, no se escucha. Hola, traté de entender la situación, traté de acompañarlo, informé al Consejo de Propietarios la situación, y acordamos un poco lo que yo le propuse, adoptar todas las instancias, y bueno, me fue pagando con un plan de En pago, plazos. en plazos, sin que el consorcio pierda, porque el consorcio, yo en lo particular fijé la tasa de interés que dice el convenio con propietarios, que es la tasa del proyecto de Banco Provincia, nadie se va a querer financiar esa tasa. Y afortunadamente se puso, evité un conflicto bastante Mayor. complicado, y la idea es agotar todas las instancias, evitando ir a una instancia judicial, por eso no se cobra más. Tal cual. Y no se cobra más. Ahora, fíjense la importancia de ver caso por caso, porque también podría darse la ejecución y que el comprador sea el consorcio, y que entonces le convenga ejecutarlo para que no pueda pagar para comprar y adquirir esa unidad funcional, y entonces, por ejemplo, darlo en alquiler y que ese alquiler se repute para el fondo de reserva. ¿Sí? Ese fondo de reserva que se tiene a los fines de cumplimentar algún tipo de erogación mayor. Fíjense la importancia de situarse en el caso a caso, ¿sí? Por eso, ¿qué es lo más importante? Poder tener inmediación con las partes, hablar, preguntar qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, y nosotros dar las distintas variantes. Se puede esto otro, y también posicionarnos, ¿no? Porque el consejo también es parte de nuestra profesión. ¿Qué haría uno en esa situación? El consentimiento informado. El consentimiento informado que también se da en nuestra profesión. Si se hace A, tenemos esta consecuencia, si se hace B, vamos a tener esta otra consecuencia, porque a quienes estamos colaborando no están en el derecho. Y lo único que quieren es vivir tranquilos y fácil, sin preocupaciones. Entonces, eso, hay que informar también el paso a paso. Vamos a terminar de leer el 2067, que se nos va el tiempo y ya estamos cerrando. Practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios, rendir cuenta dentro de los 60 días de la fecha del cierre del ejercicio financiero, fijado en el reglamento. ¿A quién le rinde cuentas? A la asamblea, donde está el consorcio. Nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y tributaria. Mantener asegurado el inmueble con un seguro integral. Este seguro debe tenerse desde el primer momento en que se afecta a propiedad horizontal. Se va a requerir inclusive que esté consignado en el reglamento de propiedad horizontal que sea asegurado contra incendio al edificio. Llevar en forma legal los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y cualquier otro tipo que la reglamentación local indique. En caso de renuncia o remoción, dentro de los 15 días hábiles, debe entregar al Consejo de Propietarios los activos existentes, los libros y los documentos del consorcio, y rendir las cuentas documentadas. Notificar a los propietarios de cualquier reclamo administrativo o judicial. A pedido de parte interesada, expedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio, por todo concepto con constancia de la exigencia de reclamos administrativos o judiciales, y representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario exclusivo, con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. Algo que me gustaría, bueno, por aquí la tarea del administrador. Algo que me gustaría decir
volviendo a la relación real, es quién tiene la obligación del pago de expensas. Si tenemos un poseedor y tenemos un tenedor, ¿sí? El tenedor entendido como el representante de quien tiene la posesión, ¿sí? Entonces, por sí o por otro, se puede ejercer la representación del poseedor y tener la cosa bajo el poder de esta persona tenedora, ¿sí? Es un escalón menos, un peldaño menos a los efectos jurídicos. El tenedor suele ser, para estos casos, o un locatario o un comodatario. Préstamo gratuito del inmueble que se puede dar entre familiares, entre amigues, y también este otro de la locación. Se entiende que las expensas ordinarias las debe pagar quien está en relación con esa unidad funcional. Entonces el locatario debe pagar de manera mensual. Más allá de lo que las partes arreglen, porque todo arreglo que hagan entre el locador y el locatario va a ser válido entre ellos, ¿sí? Ahora no hacia terceros. Cuando exista una deuda, se le va a pedir a ambos, al tenedor por las ordinarias y extraordinarias, al dueño de la unidad funcional, porque hacen a la propiedad, derecho de propiedad, ¿sí? Entonces existe ese deber de pago por parte del locatario. El locatario, tenedor, ¿tiene voz en la asamblea? No, Muy bien, a muy menos que bien. le No, no den tiene. un poder. Porque es exento y ajeno a la propiedad, ¿sí? Claro, pero sí, a Justamente menos que al sea copropietario. representar a otro en un mejor derecho, no puede tener voz ni voto. Ahora bien, ¿qué es lo que suele suceder siempre, no? Quien alquila quiere participar porque es el que está viviendo, pero no tiene esa posibilidad. Existiría la excepción de, a través de un poder representar. Pero veamos que si no existe conocimiento entre quién es el locador y quién es el locatario, siempre y cuando haya tenido una inmobiliaria como nexo, ¿qué confianza podrá tener el locador en dejarle al locatario su manda? ¿Sí? También esto es una cuestión de hecho. Sí podría estar apoderado por una carta poder perfectamente. Bueno, y después tenemos que nombrar que existen subconsorcios. ¿Qué son los subconsorcios? Es un consorcio más pequeño a los fines de tener cierta separación. Si existe ediliciamente, ya separación física. Entonces, si tenemos 2 torres, 3 torres, perfectamente puede haber 3 subconsorcios. Si estamos en el régimen de conjuntos inmobiliarios y toda la primer parte del club de campo son casas, pero llegamos al final y son dormis, como le suelen llamar, pensemos tipo dúplex, perfectamente puede haber una administración especial para los dúplex y otra para los que tienen las casas dentro de la hectárea. Sí. La autonomía que se puede hacer, tanto judicial como contable, ¿qué tiene ese nombre del sitio que no? Y lo que pasa, a ver, siempre vas a tener, yo creo que en cualquier momento. Pero acercalo. Te la respondo, mirá. Yo caí con un interlocutor que dice que tiempo, me llamaron de otro consorcio para que administre, no sé cómo se enteraron. Entonces yo le dije, En boca en mirá, boca. en boca a boca. Yo no te voy a administrar. Me contaron que el administrador había tenido inconvenientes porque había supuestamente hecho algo fuera de lo normal. Y entonces yo lo que les propuse es, mirá, yo lo que puedo hacer es, si ustedes hacen una asamblea, desvinculan al administrador actual, eligen otro, y sobre la gestión del administrador anterior solicitan una auditoría contable, sería una revisión de ingresos y egresos, yo te paso un presupuesto, si ustedes quieren otro, si están de acuerdo, yo estoy inscrito en el Consejo de Ciencia Económica. Sí, se marca que ya estaría removido. Y ya, bueno,
Hicieron eso, me llamaron, hice la auditoría y detecté un montón de irregularidades. Ese informe implicó que los llamaron al administrador anterior y que todavía están negociando devolución de dinero o van a la justicia. Eso es un poco el esquema, para eso sirve. Pero lo que te acabo de decir es que todo lo que el consorcio hizo fue dentro del marco que lo puede hacer. Desvinculó por la asamblea, pidió una auditoría, consiguió otro administrador y bueno, ahí tienen clarificación que no voy a contar porque es secreto profesional que detecté, pero es muy importante. Es más, Contalo, que no hablas de ninguna PH. perfecto, eran 20 PH, no voy a dar el nombre, pero se llevó más de 15 millones de pesos, que había un contrato que hoy lo comentaste con una empresa de comunicaciones que pidió un espacio público para poner unas antenas, pero el contrato implicaba que tenía que poner, por ejemplo, medidores separados del medidor del consorcio. Nunca lo cumplió. No cumplirlo, eso generó una cantidad de incumplimiento del contrato por un lado, y después desde el punto de vista impositivo, porque la condición del consorcio ahí cambiaba. Al vender un servicio externo, tiene que ser un responsable inscrito y estar inscrito en ingreso bruto, porque el resto de los consorcios espera gastos, son consumidores finales. Pero efectivamente la auditoría sirve para poder detectar esas cuestiones y tener un poquito más de claridad. Yo tengo auditoría, si quieren. Miren, les voy a leer, no, me gustaría leerles algo sobre la rendición de cuentas. Sí. Eso es lo que te voy a contestar a través de un fallo. No. La rendición de cuentas es una de las obligaciones más destacadas del administrador. El facultado para solicitar la rendición es el consorcio y no el titular de una unidad funcional. Les voy a leer un pequeño extracto de un fallo. La rendición de cuentas solicitada judicialmente por un consorte, no, a quien cumple funciones de administrador, debe ser rechazada, pues es el consorcio quien debe accionar y no aquel en forma individual, pues este solo puede requerir por vía indirecta, instando la convocatoria de asamblea para que allí se rinda cuentas y eventualmente impugnar la asamblea si a su criterio se aprobó en forma indebida. Fíjense que estamos hablando del administrador. El administrador ejecuta las órdenes de la asamblea, ¿sí? Entonces en la asamblea lo tienen que legitimar. Y un solo propietario no podrá. Hay que irse, yo siempre lo digo. ¿Cuál es la solución? Cuando se huele que no hay tipo de solución, la venta del departamento, porque es muy complejo. Y sí se puede dar esa asociación que jamás quisiéramos, pero sí. Un compañero nos está contando el supuesto donde el administrador ejerce una mala administración, pero que no está solo, sino que existen otros propietarios que también sacan alguna ventaja. Entonces, si hay una ventaja, no van a dar quórum para la asamblea y van a poder seguir tomando ese beneficio de manera ilícita. Entonces, ¿cómo se resuelve? Y a veces hay que cerrar la puerta y salir. Cuando nos venden el contrato, una persona sola tiene el 20% de los ingresos funcionales. Tal cual. Bueno, vamos a dar por cerrado lo que es la propiedad horizontal. Quisiera agregar que cuando tenemos los subconsorcios, también vamos a tener un subadministrador y subasambleas a los fines de la agilización de la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, nos volvemos a encontrar de manera presencial y virtual para quienes nos han acompañado de esta manera, híbrida, y nos vemos el jueves con la Comisión 5. Los estudiantes de la Comisión 5 dejen anotados, no, quiten sus nombres.
¿sí? Así es fácil crecer. Bueno, profe, No, nos gracias. vemos. Un beso grande. Chao, gracias. Adiós.